La grabación de aquí. Bien, mis queridas hermanas, sean bienvenidas a esta nueva clase y a esta nueva materia del programa diaconal, que como saben es intensiva, pero vamos a estar viendo unas cuantas unidades por Zoom. En realidad íbamos a ver tres, pero ahora vamos a ver dos por Zoom. Vamos a ver la unidad 2 el día de hoy y el día jueves vamos a estar viendo el estudio bíblico, unidad número 4. Que ya deben de tenerlo preparado para que pueda salir más fácil el estudio. Hoy vamos a estar hablando acerca de los sufrimientos y las causas de los sufrimientos. Y de verdad que es aunque suene un poco loco, es una clase bastante bonita en donde vamos a ver cómo aún cuando los sufrimientos son causas del pecado y de nuestra desobediencia, Dios está en medio de nosotros y Dios nos está acompañando. Dios no nos ha dejado solos, sino más bien cuando vino el pecado y cuando vino la condenación, Dios también dio promesa y Dios también dio salvación a la humanidad. Entonces, antes de empezar, vamos a orar a nuestro Dios y luego vamos a ir al lema diaconal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tus misericordias. Gracias te damos, Señor, porque aún en medio de nuestras dificultades, aún en medio de nuestros problemas, Señor, tú estás con nosotros, tú nos acompañas, tú nos cuidas, tú nos proteges. Te pedimos, Padre Santo, que en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra angustia, tú siempre estés ahí, Señor, siempre podamos ver tu cruz, siempre podamos ver a tu Hijo, Cristo Jesús, y confiar en Él. Acompáñanos, porque te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Voy a pedirle a Betania si puede el día de hoy responder todos van a responder, pero la voz de las diaconisas que sea el día de hoy, Betania, con el lema diaconal. Yo voy a hacer la pregunta y todos ustedes van a contestar. ¿Cuál es mi deseo? Mi deseo es servir ¿A quién quiero servir? al Señor en sus desdichados y en sus pobres. ¿Y cuál es mi recompensa? Servir, no por recompensa o alabanza, sino por el privilegio de poder servir. ¿Y si perezco sirviendo? Si perezco, perezco, dijo la reina Esther. Perecería por quien pereció por mí, pero Él no va a dejarme perecer. ¿Y si envejezco sirviendo? Pues mi corazón será restaurado como la palma, y el Señor me satisfará con su gracia y su misericordia. Voy hacia mi camino en paz, encargándole al Señor todas mis preocupaciones. Amén. Muchas gracias. Amén. Y vamos a empezar nuestra clase el día de hoy, como ya les dije, el sufrimiento y sus causas. Y vamos eh, a empezar el día de hoy con una historia bíblica, con una historia bastante particular. He estado leyendo este libro que me ha gustado bastante. Se llama La fe de los mártires en un mundo infiel. Es de un pastor luterano que se llama Brian Wolf Miller. Quizás algunos de ustedes lo conocen, él ha estado aquí en España o quizás han visto sus videos en YouTube. Y él empieza su libro con la historia de uno de los grandes mártires de la fe. Y quizás pudiéramos decir el primer mártir de la iglesia cristiana. A ver, les pregunto, ya tienen la imagen que quizás les spoilea esto, pero ¿quién fue el primer mártir de la iglesia cristiana? Si lo sabe, abra su micrófono y me dice. Bernabé, Nope, Juan, nope, Es- Felipe, no, Esteban. Esteban, Esteban. exactamente. San Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana y encontramos su historia, su martirio, en el libro de Hechos, capítulos 6 y 7. No la vamos a estar leyendo completa, pero después usted puede leerla un poco. Voy a leer el fragmento del libro de Brian Wolf Miller que habla acerca de esto y él escribe
3 años y medio después de la ascensión de nuestro Señor Jesús, la iglesia de Jerusalén seguía creciendo. Nuevos discípulos fueron bautizados y añadidos. Aumentaba el número de cristianos y con ellas las cargas administrativas se iban acumulando. Los 12 eligieron 7 diáconos para ayudar al cuidado de las viudas. Esteban fue uno de los elegidos. Esteban, lleno de fe y del Espíritu, nos dice Hechos 6:5, hacía grandes maravillas. La sinagoga en Jerusalén quedó particularmente perturbada por las enseñanzas de Esteban. Algunos de ellos se opusieron a Esteban y trataron de refutarlo, pero no podían hacerlo. Habiendo fracasado, comenzaron a correr rumores sobre Esteban y decían que éste predicaba en contra de Moisés y hablaba blasfemias en contra de Dios. Se agitaron contra Esteban, basándose en ese rumor, por lo que Esteban fue llevado ante el famoso Sanedrín, donde testigos falsos repartieron rumores. Frente al mismo concilio que condenó a nuestro Señor y Maestro Jesucristo a ser crucificado, Esteban también fue acusado falsamente, pero él no se inmutó. Incluso el concilio notó algo distinto en Esteban. Su rostro era como de los ángeles. Hechos 6:15. ¿Son así estas cosas?, le preguntó el sumo sacerdote a Esteban, a lo que él responde en un sermón que está entrelazado entre los dos grandes temas del Antiguo Testamento, la gracia de Dios y la rebelión del pueblo. Él se defendió solo un poquito y a él lo acusaron en cantidad. Resultó que los verdaderos rechazadores de Moisés y los verdaderos blasfemadores de Dios eran aquellos que crucificaron a Jesús. Esteban va a decir, vosotros, gente dura de cerviz, concluyó sin un toque de miedo, incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resistís al Espíritu Santo, como lo hicieron vuestros padres, también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y los mataron cuando ellos anunciaban la venida del justo, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Vosotros recibisteis la ley entregada por los ángeles y no la guardasteis. Los miembros del consejo estaban furiosos, le rechinaban los dientes, pero Esteban miró al cielo y tuvo una gran visión. El trono de Dios, el cuarto de Dios. Él vio la gloria de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de ellos. Sus verdugos gritaron, se taparon los oídos, corrieron hacia él, lo agarraron, lo arrastraron fuera de las murallas de la ciudad santa de Jerusalén y lo apedrearon con furia. Señor Jesús, recibe mi espíritu, dijo Esteban. Él cayó de rodillas y con su último aliento oró por sus asesinos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Va a concluir Wolfmiller diciendo, Esteban, mártir y héroe, nos volveremos a ver en la resurrección. ¿Y por qué inicio esta clase acerca de los sufrimientos con esto? Con la historia de un mártir que ni siquiera aparece en la unidad de nuestros manuales. ¿Qué tiene de relevante la historia de Esteban con nuestra clase del día de hoy? Y es que a veces nosotros pensamos que los grandes héroes de la fe, los grandes héroes que aparecen en la Biblia, no tuvieron ningún tipo de problemas. A veces pensamos, los pastores no deben de tener ningún tipo de problemas. O los ancianos de la iglesia no deben de tener ningún tipo de problemas. Son gente de fe. A veces, como cristianos, somos inducidos a pensar de que los sufrimientos no son parte de la confianza en Dios. Pero veamos algo. Cristo sufrió. Cristo sufrió por cada uno de nosotros. Y si mi Señor y Maestro sufrió por mí y sufrió por mi pecado,
¿quién soy yo para evitar el sufrimiento en esta vida? Vemos cómo Esteban recibió este sufrimiento por causa del evangelio. Y vemos cómo Esteban se mantuvo firme en la fe. Y la introducción de nuestro manual decía que habla un poco acerca de esto. El ser cristiano no nos libra de vivir bajo los sufrimientos. Más bien, el ser cristiano intensifica mucho más nuestros sufrimientos. Hoy estaba leyendo un artículo, una investigación que está en inglés, pero después, si quieren, el link se las puedo pasar, una investigación actualizada del Parlamento inglés que decía que la religión cristiana, los cristianos, son los más perseguidos en el mundo entero hoy, en 2024. En esta investigación arrojó que hoy, para este año 2024, 365 millones de cristianos sufren niveles de persecución y de discriminación a nivel mundial. Un mundo que exige tolerancia para todo el mundo y específicamente tolerancia para el pecado, no tolera al cristiano y no tolera la verdad, solamente tolera sus propios pensamientos. Pero vemos que Cristo, en su evangelio, vemos que Cristo antes de morir en el aposento alto, y eso es lo que estamos escuchando a lo largo de todos estos domingos que quedan de Pascua, Jesús está preparando a sus discípulos, nos está preparando a nosotros para lo que ha de venir. Y Él nos va a decir que vamos a sufrir en este mundo, que ser cristiano es sinónimo de sufrimiento. Y así como Esteban se mantuvo firme en su fe, mirando a Cristo, así nosotros también somos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe. No crean que, por ejemplo, por estar en España, no vamos a ser perseguidos por nuestra fe o no vamos a sufrir por nuestra fe. Vamos a ver que la persecución no es simplemente que alguien venga y nos esté persiguiendo por la calle con piedras para arrojárnoslas y matarnos. Hay diversos tipos de persecución. La burla, el desprecio, son tipos de persecución que como cristianos vamos a afrontar en esta vida. Así que por eso estamos estudiando esto, por eso es que en las Sagradas Escrituras se nos habla acerca de los sufrimientos, se nos habla acerca de la cruz. Cristo mismo dice, aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El cristiano no es masoquista, pero el cristiano se prepara para que cuando los sufrimientos vengan a nuestra vida, nosotros podamos estar y afrontar cada uno de esos sufrimientos viendo el trono de nuestro Dios, viendo el cielo abierto de par en par y decir, Jesús, heme aquí, aquí estoy. Entonces, nuestro manual hablaba y iba a ser o va a ser esta distinción entre lo que significa dolor y sufrimiento. Y va a decir que el dolor es una descripción de lo que experimentamos en virtud de nuestro ser físico. Sentimos dolor cuando alguien nos lastima. Si alguien te mete un pellizco, tú no te vas a reír. Tú vas, ¡ay! Y te va a doler. Si alguien te mete un golpe en el hombro o si alguien te mete un puntapié, vamos, o sea, nos va a doler. Después de todo, somos seres humanos que tenemos cuerpo y alma. Y como humanos, reflexionamos sobre nuestros sentimientos de dolor y a veces nosotros buscamos justificar o entender lo que nos está sucediendo y lo que sucede a nuestro alrededor. A veces no solamente el dolor es algo físico, a veces también el dolor es algo espiritual, es algo emocional. Yo no sé si a ustedes les ha pasado sentir ese dolor en el corazón. Hay personas y está, lo han estudiado y científicamente está comprobado esta cuestión de el síndrome del corazón roto. Que el corazón no es que literalmente se rompe, pero emocionalmente nuestro corazón se puede romper y eso puede repercutir en infartos y cosas por el estilo, pero esto es algo verídico, esto es algo cierto y esto es algo que también por las emociones nosotros tenemos
dolores en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestro corazón. Ahora el sufrimiento anuncia nuestras preocupaciones por el dolor que estamos experimentando, el nuestro y el dolor también de los demás. Experimentamos dolor sin duda. Además, también sabemos que queremos saber o no podemos soportar no saber lo que significa el dolor. A veces estamos buscando el significado al sufrimiento o por qué me está pasando esto a mí. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, estar sentado de la nada y empezar a sentir tristeza, a sentir dolor que surge de la nada. Estoy, por ejemplo, puede que esté viendo televisión y de repente siento un dolor, siento un vacío, siento una tristeza, porque somos seres humanos, porque experimentamos este tipo de cosas y aunque quizás mi mente en ese momento o mi mente consciente no sabe por qué estoy experimentando ese sentimiento, ese vacío, ese dolor que a veces puede sacarme lágrimas en mi vida, mi mente inconsciente, mi subconsciente sí lo sabe, porque porque mi cuerpo está reaccionando a ese tipo de cosas. A veces uno está viendo algo de televisión y puede evocar un sentimiento de dolor, de sufrimiento, de desasosiego o un recuerdo eh, como tal. El dolor, por naturaleza, no se interpreta a sí mismo. Nuestras experiencias del sufrimiento implican entonces la experiencia del dolor, tanto físico como psicológico. Además de nuestro reconocimiento profundamente sentido de lo que no es como deberían de ser las cosas. El sufrimiento nos sobreviene cuando un sentimiento, una preocupación profunda del dolor, en esencia, no tiene sentido. Cuando a veces decimos, pero yo no sé por qué, si yo soy tan bueno, si yo no le hago nada a nadie, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué estoy sufriendo lo que estoy sufriendo? Y vamos a ver que el dolor y estos conceptos de dolor y sufrimiento tienen su origen, tienen su génesis en el origen del pecado. Y por ejemplo, las Sagradas Escrituras nos va a decir en Génesis, a ver, vamos a hacer esto un poco más participativo, porque necesito tomar agua y quiero que alguien pueda leer, no solamente que me escuchen a mí. ¿Quién tiene una Biblia cerca? Betania. Yo. Luisa, porque Betania dijo el lema diaconal. Luisa, busca Génesis 3 del 10 al 13. Génesis 10. Y si Génesis. alguien puede buscar, si tiene un ignario cerca, ¿alguien tiene un ignario cerca? Ahora lo cojo, lo busco acá al lado. Ok. Vamos, ya va, Luisa. Vamos a esperar a Cristina un momentito antes de la lectura para que no se pierda. Así aprovechamos y saludamos a Joaquín. Hola, Joaquín. Ok. Génesis. Ya va, Luisa, ya va. Vamos a esperar a Cristina. Del 10 al 13. Del 10 al 13, sí, pero vamos a tomar una pausita en este momento. Vamos a esperar a que Cristina, que fue a buscar un ignario para otra cuestión que voy a mandarles a buscar. Muy bien, ya llegó Cristina ya llegó Cristina con el ignario. Entonces, Luisa, ¿puedes leer Génesis 3, 10 al 13? 10 al 13. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios
dijo la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Muy bien, muchas gracias, Luisa. Entonces, vemos aquí el génesis y el origen de el pecado. Y con el pecado, ¿qué entró a el mundo? La muerte. Y con la muerte también entró el sufrimiento en esta vida. Fíjense que en el estado de inocencia, Adán y Eva no conocían la vergüenza. Adán y Eva estaban desnudos y para ellos no era absolutamente, no representaba absolutamente nada. Pero hoy en día, la desnudez es vergüenza. Una vez que cayeron en pecado, no solamente el miedo se apoderó de ellos, como leía Luisa, cuando ellos oyeron la voz de Dios, ¿qué es lo que hicieron? Se escondieron y él va a decir, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Entonces, no solamente el miedo se apoderó de ellos, la muerte y la maldición de la tierra siguió al hombre. Entonces, aquí vemos que aquí inicia el sufrimiento, aquí inicia la desobediencia, aquí inicia el pecado. Y vamos a ver que aún muchos de los sufrimientos, aún cuando muchos de los sufrimientos son causados por agentes externos en nuestra vida, también la desobediencia, que desobediencia es igual a pecado, pecado significa desobediencia, es la causa, es el origen, es el génesis de todos los sufrimientos de nuestra vida. Y vamos a ver ahorita en un rato que los tipos de sufrimiento. Nosotros sufrimos por nuestro propio pecado, nosotros sufrimos por los pecados que otros hacen en contra de nosotros y sufrimos por el pecado en general que nos acecha en esta vida. Entonces, voy a invitar a Cristina, que tiene su himnario, a que busques el himno Castillo Fuerte, 546, himno 546, himno Castillo Fuerte. Y no lo vamos a leer todo porque al final lo vamos a cantar, pero te voy a invitar a que leas de la estrofa 1, vayas sabes que hay 4 bloques, bloque 1, bloque 2, bloque 3. De la estrofa 1, lee el bloque 3 y el bloque 4 y la estrofa 4 completa. Vale. El bloque 3, con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, el cual no hay en la tierra. Y pues él solo es Dios, el triunfante en la batalla, pues condenado está por la palabra santa, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. Ok, perfecto, perfecto. Entonces vemos que estas pequeñas estrofitas del himno de Castillo Fuerte, todos conocemos Castillo Fuerte, y por ejemplo, como ustedes leían el día de hoy, este himno describe esta vida entre la batalla de Dios y del diablo. Y fíjense cómo él dice, cómo Lutero, que él tenía esta lucha con el diablo, se cuenta que, o uno de las leyendas alrededor de de la escritura de este himno, es que Lutero estaba en un castillo cuando fue, vamos a decir así, secuestrado, y él estaba traduciendo la Biblia y eso, y él tuvo una visión y él estaba peleando con Satanás. Entonces, él estaba leyendo el Salmo 46, que es la base para este himno, pero él estaba peleando con Satanás y él está diciendo, fíjense, con furia y con afán, acósanos, Satán, con armas dejad ver astucia y gran poder. O sea, aquí está reconociendo Lutero de que Satanás nos ataca con fuerza, cada uno de nosotros, que Satanás tiene poder. Pero, por ejemplo, una de las cosas que va a decir Lutero, sin destruir, hablando acerca de la iglesia, sin destruirla dejará aún mal de su grado. Esta palabra del Señor, Él lucha a nuestro lado. ¿Quién lucha a nuestro lado? Cristo. Entonces, aquí al final
que yo siempre les digo, yo estoy molesto, y lo he dicho públicamente, estoy molesto con la gente del Ignario que en un plumazo eliminó años y años de tradición en estas últimas letras de la estrofa de Lutero, que Lutero dice que lleve con furor los bienes, vida, honor, y la original dice los hijos, la mujer, todo ha de perecer, pero de Dios el reino queda. Entonces, aquí se describe esta batalla, esta intensa batalla entre Dios y el diablo por nuestro destino, por el destino de la humanidad. Y ya sabemos que Cristo ha vencido, que Cristo venció en la cruz, pero Satanás sigue alrededor de cada uno de nosotros buscando, y él quiere arrebatarnos lo más preciado que tenemos nosotros, y es la palabra de Dios y es la fe. Y él busca por medio de los sufrimientos quitar nuestra fe. Y un claro ejemplo, y les invito, siempre les invito que lo lean, yo espero que lo puedan leer en algún momento. ¿Cuál es el libro? A ver, esto es una pregunta, no está en el examen, pero esto es una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el libro de las Escrituras que nos habla fundamentalmente acerca del sufrimiento? Uno de los personajes más intensos que ha sufrido en las Sagradas Escrituras, aparte de Cristo. Job. Job, exactamente. Job, Job. el siervo de Dios. Y vemos cómo Satanás se presenta delante del trono de Dios y le dice, Job te adora simple y llanamente porque tú le das todo. Tú le has dado salud, le has dado riqueza, le has dado familia, le has dado hijos. Quítale todo eso y tú vas a ver cómo él te va a negar. Y Dios le dice, te permito que vayas quitándole las cosas, pero lo único que no puedes tocar de mi siervo es su vida. Porque Dios es el único que puede quitar nuestra vida. Y Satanás le dijo, ok, reto aceptado. Y empezó a quitarle y a quitarle y a quitarle y a quitarle cosas, hasta lo atacó en su propio cuerpo con lepra. ¿Y qué fue lo que le dijo su esposa? Y esto lo vemos en el capítulo 1. Ya se nos plantea a Job como el hombre más rico del mundo, y dejó de ser el hombre más rico del mundo al hombre más pobre y más sufriente de este mundo, con llagas en su cuerpo, por la lepra, y su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, como mujer fatua has hablado. Vamos a agradecer a Dios solamente en las bendiciones y en los momentos difíciles, en las maldiciones no. Y con todo eso nos dice la Escritura, en ese momento Job no pecó. Entonces vemos cómo esta lucha por nuestra alma se intensifica. Hay una guerra espiritual. A veces no queremos hablar de eso porque nos asusta o nos da miedo o no queremos sonar muy pentecostales, pero efectivamente hay una guerra espiritual que nosotros no podemos ver. Pero fíjense, ¿por qué nosotros cuando oramos la oración de la noche y la oración de la mañana de Lutero, qué es lo que decimos? Tu santo ángel nos acompañe para que el enemigo malvado no tenga ningún poder sobre nosotros, pidiéndole a Dios que nos proteja a cada uno de nosotros, porque el diablo y sus ángeles caídos, sus demonios, quieren quitarnos la salvación. Ellos quieren arrebatarnos del cielo, pero Dios está ahí luchando por nosotros, y Dios quiere que nosotros veamos toda la bondad y toda la misericordia que se encuentra en él. Entonces, una de las cosas es que cuando el cristiano tiene siempre en su boca la palabra de Dios y tiene a Cristo en su vida, el diablo no puede hacer otra cosa más que huir, así como lo hizo en el desierto, huir de la presencia de Dios. Y nosotros podemos decirle al diablo en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros sufrimientos, apártate de mí, Satanás. Así lo hizo Lutero, inclusive la leyenda cuenta, y esto no es leyenda, es parte histórica porque todavía lo siguen retocando en el castillo de Coburgo, en Alemania,
Lutero agarró en medio de esta pelea, de esta lucha que tenía con Satanás, el tintero y lo arrojó a la pared. Y hay una mancha en la pared que todavía la siguen retocando para que la gente pueda ver el punto específico en el cual Lutero arrojó el tintero. Pero es esto, es esta lucha que se intensifica y hasta se vuelve en cierto aspecto violenta en nuestra vida. Pero sabemos que tenemos a Cristo a nuestro lado, que Cristo es nuestro castillo fuerte. Así que también les invito a que si no, por ejemplo, algunos recursos que les pueden ayudar en esta lucha contra Satanás son los himnos. La palabra de Dios es fundamental. Cristo refutó a Satanás con la palabra de Dios, pero también aprendiéndose los himnos. Y aquí vemos la riqueza de los himnos. Este hermoso himno, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos cuidará de todo este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán. Por armas dejas ver astucia y gran poder. Y así podemos ir leyendo y cantando estos himnos y vamos a ver cómo el Señor también nos va protegiendo a cada uno de nosotros. Entonces, en su manual, ustedes estaban viendo esta distinción entre la maldad del mundo. Y hay mucha gente que dice, Dios es el creador de lo malo, del bien y del mal. Eso es filosofía platónica, la creación de que existe un Dios que ha creado tanto el bien como el mal. La realidad bíblica es que Dios creó el bien. El mal es la ausencia del bien. Y Satanás, como entró envidia en su corazón, entonces él se revela en contra de Dios. Y él es el padre y el autor del pecado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, que tenemos en pantalla 4 textos bíblicos. Yajaira, vas a leer Primera de Juan 3:8. Raquel, Juan 8:44. Betania, Génesis 1:31 y Yuraima, si puedes leer Salmo 136. Lo vamos a leer en ese orden. Están en pantalla, Yajaira, si quieres buscarlo o está en el manual también. Pero tienes que activar tu micrófono. Para leer tienes que activar el micrófono. Ok. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy bien. Entonces, el diablo peca desde el principio. Y el que practica, y esto suena fuerte, porque nosotros somos pecadores, pero el que practica el pecado es del diablo. Por eso es que Lutero habla y nos dice, y también el apóstol San Pablo nos dice que necesitamos ahogar el viejo hombre en pecar y en empezar y en arrepentimiento diario. Raquel, ¿puedes leer Juan 8:44? Vale. Ustedes, fariseos, son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Muy bien, entonces aquí vemos el mismo Jesús hablando en este gran capítulo 8 de Juan, que él está hablando con los fariseos y él los está increpando y les está diciendo, ustedes que se hacen creer y muestran externamente que son hijos de Dios, en realidad ustedes son hijos del diablo. Su padre es el diablo porque ustedes hablan mentira, porque el diablo es mentiroso y todo aquel, y esto nuevamente les digo, suena fuerte, porque ¿quién no ha dicho, aunque sea una mentirita blanca, para salir del paso? Pero todo aquel que dice mentira, sea como le hemos puesto los colores, mentira blanca o mentira negra, es la mentira proviene del diablo. La mentira no proviene de Dios, porque Dios no es mentiroso, porque Dios es el Dios de la verdad y el diablo es el padre de la mentira. Entonces, por eso es que
cuando uno está en el rito bautismal, los padrinos y los padres hacen esta triple renuncia, renuncias al diablo, renuncias a su poder, renuncias a todas sus obras. Estamos hablando de un exorcismo que está ocurriendo en el bautismo, porque antes de ser bautizados, nosotros éramos parte del reino de Satanás. Ahora, por causa de nuestro bautismo, somos parte del reino de Cristo. Pero constantemente necesitamos recordar nuestro bautismo, constantemente necesitamos y diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo, necesitamos recordar nuestro bautismo para no formar parte del reino del diablo. Betania, Génesis 1:31, por favor. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Muy bien. Entonces, después de que Dios había creado absolutamente todas las cosas, que había puesto que creó la corona de su creación al hombre y lo creó en el último día porque todo lo que necesitaba el hombre para subsistir, para que la vida del hombre se mantuviese, Dios lo creó en los primeros 5 días, e inclusive en la primera parte del día sexto. Y cuando Dios ve toda su obra, Dios dice, y todo esto es bueno, pero no dice solamente bueno, bueno en gran manera, porque Dios es bueno, porque todo lo que Dios ha hecho es bueno. Yuraima, ¿puedes leer el Salmo 136? ¿Sí? ¿No? ¿No creo? Bueno, Cristina, ¿puedes leer el Salmo 136? Por favor. Sí. Alabemos al Señor porque Él es bueno, su misericordia permanece para siempre. Alabemos al Dios de dioses, su misericordia permanece para siempre. Alabemos al Señor de señores, su misericordia permanece para siempre. Muy bien, esto es uno de estos salmos responsivos en donde se habla acerca de algo magnífico, maravilloso de Dios, y la respuesta de la congregación es, y su misericordia permanece para siempre. Es como esta antífona. Y vemos que el salmista nos está diciendo que Dios es bueno. El ser de nuestro Dios es ser bueno. Todo lo bueno es de Dios porque Dios es bueno. Y cuando las escrituras también hablan de misericordia, y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de todo este curso, de lo que por qué estamos estudiando los sufrimientos, para que en medio de los sufrimientos pueda acompañar con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es buena, es justa, es verdadera. Entonces, vemos cómo el hombre, cuando fue creado, conocía todo lo bueno. ¿Por qué? Porque había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora nosotros dudamos. Ahora nosotros, por ejemplo, por causa del pecado, va a decir Lutero en estos artículos de Heidelberg, que son parte de la fundación de lo que es la teología de la cruz y la teología de la gloria, llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso es lo que vemos hoy en día con todas estas leyes y con toda esta intolerancia al cristianismo, pero tolerancia a las cosas del mundo. Entonces tendemos a llamar a lo que en realidad es malo, ahora lo llamamos bueno, y a lo que es bueno y bueno en gran manera, lo llamamos malo. Pero todo esto es por causa de el pecado. Y fíjense, otro dato interesante y otra frase que a mí me encanta con respecto a este versículo bíblico, Juan 8:44, porque es mentiroso y padre de la mentira. Hay un dicho que yo no sé si ustedes han escuchado, que la gran mentira del diablo es hacernos creer que no existe. Hay mucha gente que hoy en día niega la existencia del diablo. Dice que el diablo es como la historia de El Coco o de El Silbón o de La Sayona o del hombre de la bolsa
o cualquier ánima en pena que se cree y se confiese en los países de cada uno de ustedes. Yo les estoy diciendo las de Venezuela. No sé, por ejemplo, en Argentina, Cristina, qué ánima en pena, el coco, tienen el coco, ¿no? O el hombre de la bolsa. Sé que la Sayona y la Llorona son parte de la idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos. La gente piensa que es mentira, que son fábulas, que son cuentos, pero el diablo es verdadero. El pecado es una realidad y vamos a estar viendo eso porque a veces menospreciamos el pecado. Y el sufrimiento del mundo es por causa de el pecado, por causa de y consecuencia de el pecado. Entonces, por ejemplo, nosotros como luteranos hacemos hincapié en esta realidad, hacemos hincapié en la realidad del pecado. ¿Por qué? Porque del pecado, por causa del pecado o conociendo la realidad del pecado, podemos ir entendiendo, uno, mi naturaleza, mi condición, y dos, la necesidad de Cristo, la necesidad de la gracia, la necesidad del el perdón. Entonces, Luisa, puedes leer solamente el párrafo de pecado original, no los versículos bíblicos. Los versículos bíblicos todavía no los vamos a leer, solamente este párrafo que aparece aquí de pecado original. Ok, el pecado original. Además, se enseña entre nosotros que desde la caída de Adán, todos los hombres que nacen según la naturaleza se conciben y nacen en pecado. Esto es, todos desde el seno de la madre están llenos de malos deseos e inclinaciones y por naturaleza no pueden tener verdadero temor de Dios ni verdadera fe en Él. Además, esta enfermedad innata y pecado hereditario es verdaderamente pecado y condena bajo la ira eterna de Dios a todos aquellos que no nacen de nuevo y por el bautismo y el Espíritu Santo. Muy bien, entonces, y esto sonará un poco quizás arrogante de mi parte, pero no hay ninguna confesión cristiana que confiese cómo debe ser el pecado original como la iglesia luterana. Estas palabras de la confesión de Augsburgo son bastante duras, bastante fuertes, pero son una gran realidad. Y por ejemplo, en la apología se dice que nuestros adversarios, ¿quiénes eran nuestros adversarios? La iglesia católica romana, ellos aceptan en parte nuestro concepto de pecado original, hablando acerca de que es o se origina por la caída de Adán y que nacemos con el pecado, pero que también nosotros podemos hacer algo para alcanzar la gracia, que nosotros podemos poner nuestro granito de arena para poder salir de esta gran situación en la cual nosotros nos encontramos. Y por eso que para ellos el bautismo elimina, por ejemplo, el pecado original y uno empieza a contar como una tabla rasa. Entonces, ellos van a hacer más hincapié en los pecados actuales que en el pecado original, que es aquel que produce toda clase de pecado en nuestra vida. Y vemos que aquí se nos va, Felipe Melanchthon nos va a decir que es una enfermedad innata y pecado hereditario, que no vamos a poder quitárnoslos. Nosotros creemos y enseñamos que el bautismo elimina es la culpa del pecado original, pero no borra el pecado original de nuestra vida. ¿Qué es esto de eliminar la culpa? Que ya yo sé que Cristo ha muerto por mí, que ya yo sé que en las aguas del bautismo yo soy perdonado, que ya yo sé que yo puedo encontrar gracia en mi Señor, que soy pecador, pero que encuentro gracia en mi Señor. Entonces no voy a estar todo el tiempo y en todo lugar dándome golpes de pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi propia culpa, sino que reconozco, sí, soy pecador, sí, merezco el castigo, pero tengo un Cristo a favor mío que me da perdón y salvación. Y aquí tenemos evidencia porque, bíblica, porque conozco y ustedes se van a encontrar con bastantes personas, más que todo del ámbito
quizás evangélico, que les van a decir que el ser humano no es totalmente malo, que el ser humano, y bueno, y también en el lado romano, que el ser humano tiene una chispa de bondad, que el ser humano no nace malo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado de cuando un niño muere, un bebé muere. Ay, un ángel, se ha ganado un ángel en el cielo. No, es un ser humano. Los seres humanos no se transforman en ángeles. Los niños no son buenos. Y fíjense lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que dice el salmista? ¿Qué es lo que dice David? Mírame, yo fui formado en maldad. Mi madre me concibió en pecado. O sea, somos pecadores. Por eso es que, por ejemplo, que lo tenemos aquí, cuando Joaquín nació, sus padres vieron la necesidad de que él naciera de nuevo, pero que naciera de agua y de espíritu, porque ellos no querían, o sea, ellos sabían que hay una medicina para esta enfermedad innata y pecado hereditario, y es el santo bautismo. Entonces, ellos llevaron a su hijo a las aguas del santo bautismo. Ellos renunciaron junto con los padrinos de Joaquín a el diablo, al poder a sus poderes y a todas sus obras. Y después, dentro de un par de años, dentro de unos 10 años aproximadamente, Joaquín va a hacer confesión pública de fe. Él mismo, parado en la congregación, esperemos que en la congregación de Madrid nuevamente, y él va a confesar públicamente lo que sus padres y padrinos confesaron en las aguas bautismales. Vemos, por ejemplo, el apóstol San Pablo también va a ser enfático en la epístola a los romanos y va a decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también va a decir, por tanto, como entró el pecado al mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, todos vamos a morir. La paga del pecado es la muerte. Y nosotros necesitamos reconocer y darle la importancia al pecado, no porque no podemos salir de él, sino más bien porque podemos salir de él, pero podemos salir de él en arrepentimiento. Mientras no confesé mi pecado, ¿se acuerdan que le cité ese texto el día de ayer? Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Salmo 32. Pero ¿qué es lo que sigue diciendo David? Mas confesé mi pecado a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, los sufrimientos nos van a llevar a veces a no querer confesar el pecado. A veces vamos a echarle la culpa a cualquier otra persona. La culpa es de la vaca, pero no mía. Cuando en realidad somos pecadores y muchas de las cosas que pasamos es también por causa de cada uno de nosotros. Entonces, fíjense, su manual estaba hablando acerca de las causas bíblicas del sufrimiento en el mundo. Y, por ejemplo, una de las cosas que hablaba era acerca de nuestro propio pecado. Entonces, diariamente, constantemente, nosotros pecamos contra Dios y también contra nuestro prójimo. Y a veces no nos damos cuenta de eso o no nos queremos dar cuenta de que estamos pecando contra Dios y contra nuestro prójimo. Fíjense, por ejemplo, la historia del joven rico. El joven rico se acerca a Jesús y le dice, Señor, yo he guardado todos los mandamientos, yo he honrado a mi padre y a mi madre, yo he adorado a Dios, voy, practico el sabbat, nunca he matado, estoy soltero y por eso no he cometido adulterio, no he codiciado absolutamente nada. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Sí, ya he cumplido absolutamente todo lo que la ley demanda. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué fue lo que pasó con el joven rico? El joven rico se fue triste en su corazón, porque el texto nos dice porque tenía muchas posesiones. Entonces, él sin darse cuenta o
no, o quizás no quería reconocer eso, pero él tenía un ídolo en su corazón. Y este ídolo eran sus muchas bendiciones, su mucho dinero y sus muchas posesiones. Y esto, a ver, pregunto, ¿con cuál mandamiento, qué mandamiento no estaba cumpliendo? De los 10 mandamientos, ¿cuál mandamiento no estaba cumpliendo el joven rico? El primero. El primer mandamiento, exactamente. Y el primer mandamiento es la base de todos los mandamientos. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Muy bien. En toda tu Ese es, fuerza. por ejemplo, el resumen de la ley. Pero, ¿qué quiere decir el primer mandamiento? Según lo que hemos estudiado en el catecismo. No No tendrás tendrás, otros dioses delante de mí. ¿Qué quiere no decir esto, tendrás, Yajaira? ¿Qué quiere decir eso? que no debemos de tener ídolos delante de Dios, solo Dios. Dios es el Muy bien, primero, Dios es el segundo y Dios es el tercero. muy Todas bien. nuestras riquezas y todas nuestras riquezas les pertenecen a Dios y no las llega a quitar, bueno, son de Él. Muy bien, esa es la explicación según Yajaira. Que está bien, está bien. Pero, por ejemplo, ¿qué dice Lutero en su explicación del primer mandamiento? ¿Quién se atreve? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Uy, creo que Por sobre todas las por allí cosas. va. Sí, sí, sí. Eh, Ah, por ejemplo, yo me lo aprendí por sobre todas las cosas, ten- debemos temer y amar a Dios y confiar en el Señor. Esa es una versión. Pero creo que la versión de sus libros azules dice debemos temer y amar a Dios y confiar en Él por sobre todas las cosas. Entonces, vamos a ver que en el Catecismo Mayor, Lutero se va a ampliar a lo Yajaira para hablar y decir que las riquezas, que todo eso, donde está puesto tu corazón, ahí está Está tu tu Dios. Dios. Entonces vemos cómo este joven rico tenía ídolos en su corazón y nosotros también tenemos ídolos en nuestros corazones que a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a reconocer esas cosas? Y es yendo a la confesión. Y yendo a la confesión, mis queridos hermanas, no es empezar a inventarse pecados. No. Cuando uno va a la confesión, el padre confesor te da aproximadamente unos 10 o 15 minutos para que tú, y uno les puede dar los 10 mandamientos, o te puedo decir en tu ignario, busca el catecismo, los 10 mandamientos y medita por 10 minutos, 15 minutos. ¿Cómo no has cumplido esos mandamientos? Y fíjense, por ejemplo, que en su manual tienen un claro ejemplo de eso. No amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hablamos mal de nuestros hermanos, despreciamos a nuestros padres, exasperamos a nuestros hijos y sigue y sigue y sigue y sigue. Quizás ustedes no lo hacen de esa forma. Quizás tú no has hablado mal de tu hermano, pero quizás no has tratado a tu padre o a tu madre, a tu hijo, como deberías de tratarlo. Quizás a la hora de la cena te das cuenta de que tu hijo no está llegando o tu nieto no está llegando a la mesa y te molesta y dice, hey, la comida está servida, que tengo hambre, quiero comer. Entonces, son formas, por ejemplo, de pecar contra la ley de Dios. Y necesitamos arrepentirnos y confiar en que Dios nos perdona a cada uno de nosotros. Entonces sufrimos por causa de nuestro propio pecado, pero también sufrimos por causa de los pecados que otros cometen contra nosotros. Y estos quizás son a veces los más fuertes y donde nosotros queremos venganza y queremos que le caiga la ira de Dios a esa persona que me ha hecho sufrir. Estos pueden ser de verdad bastante devastadores, como dice nuestro manual. Pueden ser maltrato, violación, infidelidad de una pareja. Personas pueden hablar mentira de ti, pueden ensuciar tu nombre. Y fíjense qué fácil es destruir la reputación de una persona. Por eso es que yo siempre les digo, cuando yo enseño, por ejemplo, el octavo mandamiento, yo aprendí
que si tú no tienes nada bueno que hablar de una persona, mejor quédate callado, mejor no digas absolutamente nada. Aún cuando quizás tú tengas rabia, ira, enojo hacia esa persona, quédate callado. Dios va a poner todas las piezas en su lugar. Y si no es en esta vida, en la vida venidera. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, quizás sigue diciendo nuestro manual, robo, homicidios, calumnias, pueden ser cosas que pueden afectarnos a cada uno de nosotros. Pueden crearnos sufrimientos a cada uno de nosotros. Entonces, no es solamente mi propio pecado, sino los pecados que cometen contra mí. Y qué difícil es perdonarme a mí, pero también qué difícil es perdonar a otros mis pecados. A veces uno solamente piensa que, no, uno solamente tiene que perdonar al prójimo, pero a veces también cuando uno ha pecado contra sí mismo y ha transgredido la ley contra sí mismo, que ya lo hemos visto, nuestros propios pecados nos causan sufrimiento. Pedir perdón a Dios y también hay momentos en donde uno tiene que decir, bueno, sí, necesito superar, necesito avanzar, necesito continuar con mi vida. Y eso es lo que se llama, porque mucha gente lo dice, necesitas perdonarte a ti mismo las cosas que has hecho mal en contra de ti. Porque a veces, y eso lo vamos a ver, a veces la culpa nos carcome nuestra mente, a veces la culpa nos carcome nuestro ser. Y yo soy experto en eso, en que la culpa me empiece a carcomer y empiezo a sentir ese hormigueo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo empiezo a sentir ese hormigueo por aquí y calorcito aquí en las orejas cuando la culpa y la rabia también se empiezan a apoderar de mi persona. Pero también vemos que los sufrimientos suceden por causa de, bueno, antes de esto, estoy viendo que hay algo interesante aquí que trae el manual de este ensayo que dio el pastor Arthur Jost en Kenia en el 2010, que dice que las personas que han sido víctimas de pecados de otros, y hace una lista, se sienten impuros, se sienten sucios, contaminados, sin valor, indignos, dañados, son rechazados por la comunidad, sufren físicamente en cuerpo y psicológicamente en sus mentes y experimentan la soledad, la depresión, la desesperación y no tienen esperanza. Entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros como cristianos? ¿A qué están llamados ustedes como diaconisas en estos tiempos a veces de personas que se sienten así? Demostrarles el amor de Dios, demostrarles de que no están solas. A veces uno sí puede sentirse sucio, contaminado, sin valor, indigno. No quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me vea. Soy lo peor por lo que me ha sucedido. Pero, por ejemplo, no ha sido culpa de uno, ha sido culpa de otra persona que me ha hecho sentir así. Y nosotros necesitamos reconocer que Dios nos ama. Cuando Satanás indujo al Adán y a Eva a caer en pecado, ellos pecaron porque Satanás los engañó. Dios no les dio la espalda y dijo, ya yo no quiero tratar con ustedes son impuros e indignos. No, el hombre se sintió impuro e indigno y con vergüenza. Y por ejemplo, nosotros decimos que somos indignos de estar delante de la presencia de Dios. Pero ¿quién es el que nos hace dignos de estar delante de la presencia de nuestro Señor? Cristo y el perdón que Él ha ganado por causa de cada uno de nosotros. Entonces, fíjense, por ejemplo, este texto bíblico que aparece aquí, Pilato diciendo que él no consigue crimen alguno para castigar a Jesús, pero la gente quería que Jesús muriera, la gente que Jesús quería que Jesús fuera crucificado. Pilato pudo haber parado todo esto, pero ¿qué es lo que hace Pilato? Se lava las manos y dice, hagan con él lo que ustedes quieran, como mejor les convenga. También están los pecados generales que nos hacen sufrir. Y estos pecados generales
los vemos muy a menudo. Desastres naturales, huracanes, terremotos, tempestades, incendios, sequías, hambruna, COVID. Cuando estábamos viviendo el mundo del COVID, la gente pensó, esto es un castigo de Dios, esto es la ira de Dios cayendo sobre nosotros. No, la ira de Dios cayó sobre Cristo, sobre nuestro Señor. El castigo de Dios por la humanidad cayó en la persona de Cristo. Lo que estábamos viviendo en esa época de pandemia y que todavía podemos ver secuelas en cuanto a eso. Y por ejemplo, hay gente que todavía está sufriendo la pérdida de algún familiar y de algún ser querido por causa del COVID. Es porque los seres humanos, bueno, se dice que fue un virus creado en el laboratorio, pero es por esto mismo, o desastres naturales. Vemos que también las guerras, las opresiones políticas, sociales y económicas son producto del pecado en general. Hoy por hoy vivimos en una tensión terrible por las guerras que están aconteciendo aquí en este continente. Y gracias a Dios damos que vivimos en un país que geográficamente está un poco alejado de esas guerras, pero no estamos exentos de que lleguen a nuestro territorio. Pero no solamente la guerra. Por ejemplo, cuando tenemos malos políticos, cuando tenemos gente que solamente velan por ellos y crean una inestabilidad política, económica, social. Todas esas cosas son parte del pecado en el mundo, que a veces no le encontramos una respuesta. ¿Por qué Dios permite, por ejemplo, que Nicolás Maduro siga gobernando en Venezuela? Y vemos todo este éxodo. ¿Por qué Dios permitió, por ejemplo, toda esta revuelta que hubo meses atrás en el Perú, con el presidente que sacaron y después metieron a otro y todas estas cuestiones, o en Ecuador con lo que está sucediendo, o en Argentina con la inestabilidad económica, que ahorita se dice que está mejorando, aunque sea un poquito, y están ahí respirando una bocanada de aire? ¿Por qué se permiten todas estas cosas? Dios es el que está creando todas estas cosas y toda esta inestabilidad. No, esta inestabilidad la está creando el ser humano, nosotros como pecadores. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestro pecado y nos volquemos a Él. Parte de la oración general que nosotros hacemos de la iglesia, pedimos por los gobernantes. En la letanía que ustedes están practicando o que van a practicar, aprovechando la semana libre de práctica diaconal. Algunas pudieran ponerse al día, pero la invitación es ponerse al día con el intensivo. Es orar por los gobernantes, orar por el rey, orar por el presidente, orar por el presidente de la comunidad autónoma, orar por los concejales, orar para que todas las leyes que se aprueben a la luz de lo que Dios, de la voluntad de Dios. Orar para que los desastres naturales y todo esto no nos ataquen. O cuando vengan podamos estar preparados en cuanto a esto. Y por ejemplo, también dice, por el pecado inherente, el pecado original del ser humano, también pasan cosas fuera de nuestro control. Por ejemplo, las discapacidades genéticas o otras cosas son producto de nuestro pecado. Y a mí siempre me encanta este texto bíblico. A ver, vamos a aprovechar que se conectó ahorita nuestra hermana Patricia. Puedes leer en el manual, que está en el manual aquí, Juan 9 del 1 al 3. Es la Página página 14. 14. Página 14. Tengo que ir por el manual, tengo el equivocado. Ah, pero tienes una Biblia cerca. Pídeselo a Zulema. Betania, que A ver, ok. está lista. Sí, bueno, pero vamos a pedírselo a la otra que se conectó, Zulema. Tiene Juan 9 del 1 al 3. Pero tienes que activar tu micrófono, Zulema.
Ahí, sí, sí, estaba siguiendo esto. Ahí, ahí dice, al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, no pecó él ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muy bien, este es un texto bastante interesante, o sea, es muy interesante este milagro, esta señal de Jesús, y vamos a ver al final todo lo que acontece con este joven ciego de nacimiento y cómo él es expulsado también de la sinagoga, es expulsado de todo esto. ¿Por qué? Porque él glorificaba a Dios. Y fíjense, esto era muy común en esa época. ¿Quién pecó? ¿Su padre o él? Para que quedara de esa forma, para que naciera de esa forma. Y por ejemplo, hoy en día uno puede ver en la televisión y eso, como quizás en países como la India, hay muchas, niños nacen con muchas deformidades o con muchas cosas extrañas y raras. O, por ejemplo, ahorita no me acuerdo el nombre de este rey de España, pero que fue bastante, creo que era Fernando II, que era bastante enfermo, que era flaquito, pero era porque, no sé si ustedes saben que en esa época, como para mantener la línea de sangre, primos hermanos se casaban entre ellos, hermanos a veces con hermanos, y tenían hijos, y todo esto, y salían a veces medio enfermos las personas, sus hijos. Y es de esta forma, no es porque Dios ha creado este tipo de cosas. No es porque Dios, por ejemplo, creó el autismo que aparece aquí, o el síndrome de Down, o estas enfermedades hereditarias, sino es más bien consecuencia del pecado, consecuencia de la maldición que quedó en el pecado, pero que sabemos que, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria y tengamos cuerpos estos cuerpos restaurados por nuestro Señor Jesucristo. Ya no vamos a tener miedo a cáncer, ya no vamos a tener miedo a ningún tipo de enfermedad, una hernia o algo por el estilo, porque vamos a tener cuerpos redimidos y ya no vamos a enfermarnos, ya no nos vamos a envejecer, ya quizás no nos van a salir canas, ya no vamos a sufrir de migraña, no vamos a tener necesidades de anteojos, ni nada por el estilo. Y otra de las causas de los sufrimientos que vemos es por causa del evangelio. ¿Por qué? Porque el pecado odia todo lo que tiene que ver con Dios. El pecado hace que el ser humano se esconda delante de la presencia de Dios. El ser humano no puede estar delante de la presencia de nuestro Dios. El ser humano, no hay una chispa de bondad en nosotros, más bien hay es pura maldad. Entonces, el mundo, el diablo y nuestra propia carne nos van a acusar, nos van a buscar, nos van a acosar. Y vemos, por ejemplo, que aquí muestra el ejemplo de Caín y de Abel, cómo los celos enseguecieron a Caín y mató a su hermano. Y es esto, el diablo siempre va a poner una barrera al evangelio, como escuchamos al principio, como Esteban predicaba la palabra correcta de Dios y esta gente no quería seguir escuchando esto. Y una de las personas que estaba ahí, que aunque no arrojó una piedra, sostenía la ropa de esta gente y apoyaba lo que estaba sucediendo, era Saulo, que al final se convirtió en San Pablo. Y él mismo dice, yo soy abortivo, yo dentro de los apóstoles soy el más pequeño y hasta el más abortivo, porque yo fui perseguidor de la iglesia de Cristo. Luisa, ¿tienes una pregunta o comentario? Sí, pastor, tú sabes que todo lo que estás diciendo me hace recordar las señales antes del fin, que va a haber guerras, terremotos,
Entonces todo eso es por causa del pecado. No es algo que Dios lo manda, pues, sino todo eso por causa del pecado, cuando se habla de guerras y todo eso. Totalmente, sí, ¿Mm? efectivamente. Efectivamente, todo eso es producto y causa de el pecado. Dios no es un Dios de guerra, pero por ejemplo, y eso lo estaba leyendo justamente en este libro de La fe de los mártires, aunque Dios no es un Dios de guerra, Dios fue el que declaró a Satanás la guerra. Cuando Satanás engañó a Adán y a Eva y entró el pecado al mundo, el grito de declaración de guerra fue Génesis 3:15, y pondré una enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y ella te pisará la cabeza y tú le morderás el calcañar. Entonces, esa fue la declaración de guerra de Dios contra Satanás para proteger, porque ama a su creación y ama a la corona de su creación. Entonces vemos que efectivamente nada de esto lo crea o lo produce Dios, pero también Dios nos fortalece a cada uno de nosotros en medio de todas estas dificultades, inclusive por causa del Evangelio. Y de aquí viene todo esto de la parábola también que Jesús mismo habla de las semillas y del sembrador, y a veces por causa del evangelio, cuando uno no tiene, vamos a decir, la palabra bien sembrada en el corazón de uno, uno huye o viene Satanás y nos arranca el evangelio del corazón. Eso es lo que él quiere, eso es lo que él está buscando. Eso era lo que él quería con el siervo del Señor Job. Pero cuando uno tiene su fe firme y fundamentada en Cristo, en las Escrituras, por eso es que uno de los introitos de estos domingos es como niños deseamos ser alimentados, deseamos mamar de la leche del Evangelio. Y ya después, por ejemplo, sigue Wolf Miller en este libro fantástico, diciendo que cuando ya uno, porque es así como un niño, cuando ya el niño va creciendo, no sigue tomando la leche de pecho de la madre, sino que ya va empezando a comer comida sólida. Claro, primero empieza como papilla, pero ya después empieza a comer más sustancioso. Y eso es lo que sucede también con nosotros, que está bien comer la leche del Evangelio. Por ejemplo, yo ahorita estoy con un grupo de catecismo de niños y estoy tratando de explicarles de forma simple y sencilla algunas historias bíblicas, pero yo sé que ellos ya han mamado la leche espiritual en las clases de escuela dominical o en casa, y ahora yo les estoy dando un poquito de papilla, un poquito de brócoli más duro, un poquito de pollo, un poquito de carne, para que ellos vayan saboreando eso y ya después quizás más adelante uno puede hablar en otros términos eh, para mantener firme la fe de cada una de estas personas. Y por ejemplo, aquí les decía, esto es un estudio que colocan aquí de 2002 acerca de la persecución, pero como les decía al principio, hay un estudio actualizado del Parlamento inglés que habla acerca de la persecución y 80% de los cristianos en el mundo entero están siendo perseguidos hoy en día. El año pasado murieron alrededor de 8,000 cristianos en Nigeria. Y por ejemplo, esas son noticias que no aparecen en la televisión o que no se le hace mucho alarde en la televisión, pero sí vemos, por ejemplo, en la televisión y cuando se habla acerca de cuando estaban con lo de la guerra de Israel y Hamas, los niños que están siendo bombardeados, a toda esa parte política le estaban dando más énfasis y que de verdad era una tragedia, es un genocidio lo que está ocurriendo en esta guerra, pero ¿por qué no se habla también de lo que están haciendo en contra de los cristianos? Se queda la televisión, el mundo se queda callado
en medio de los sufrimientos de nosotros. Y es por eso que también nosotros estamos llamados a orar por los cristianos en el mundo entero, por los perseguidos en el mundo entero, porque nosotros hoy estamos acá y hoy estamos y tenemos, entre comillas, libertad de culto, podemos reunirnos públicamente y alabar y adorar a nuestro Dios, podemos transmitir por Facebook los cultos, pero el día de mañana no sabemos. El día de mañana, hoy estamos aquí, el día de mañana quizás estamos en catacumbas, reunidos, porque el mundo nos está persiguiendo y el mundo nos está persiguiendo el día de hoy por causa del Evangelio. Entonces, quiero ir rápido aquí. Quiero, a ver, una de ustedes, si me puede contestar la primera pregunta, ¿cuáles son tipos de persecución en su comunidad, país, en el mundo en que viven el día de hoy? Somos perseguidos por creer en Jesús, por ser cristianos. Ajá. Pero ¿qué Mire, tipo de persecuciones? Aquí está hablando, vamos a ser específicos, porque eso es muy general. Ya lo hemos hablado, somos perseguidos por ser cristianos. Pero la pregunta, tenemos que leer bien, a veces las preguntas son específicas, son, Cristina, Irene, ¿qué tipo de persecución he puesto, ya en el país, en el mundo en que vivimos hoy? ir en contra de leyes morales, he puesto. Y ahí podemos hablar del aborto, de la homosexualidad, de la discriminación. Dentro de las doctrinas cristianas, tener otro concepto de familia, por ejemplo, es una forma de persecución, que nosotros estamos en contra de esas realidades, o nuestra doctrina está en contra de esas leyes morales, y se nos acusa o se nos juzga o se nos trata al revés, se nos trata como que nosotros somos culpables de hacer daño a los demás. Exactamente, exactamente. Patricia. Como tú sabes, Sevilla es una ciudad de muchísimas hermandades y cofradías. Y sin embargo, en los últimos años hay mucha burla. Procesionan el Santo Coño, o sea, a ver, entonces yo no creo que nadie se atrevería a burlarse de los musulmanes de la forma que se están burlando de los cristianos. Nadie se atrevería a hacer una parodia bueno, de la Virgen Sevillana, que tú sabes que aquí hay mucha adoración por ella. No se atreverían a reírse de Mahoma, no se atreverían a reírse del Corán de la forma que se ríen de creencias cristianas. Exactamente, exactamente. Muy buen punto ese. Sí, aquí también en Madrid, por ejemplo, hay una iglesia del Santo Pato. Entonces se viste el tipo como un obispo y todo, y se burlan de la Biblia, se burlan de Dios, y eso también es una forma de persecución. Y cuando estamos enfrentándonos con esas persecuciones, ¿qué nos puede ayudar a enfrentarlas y resistirlas? ¿Qué piensan? ¿Quién quiere opinar en cuanto a esto? Pero ya saben que para opinar necesitan abrir el micrófono. Zulema. Ya. A ver, yo pienso que lo único que nos puede ayudar es Dios. A ver, yo he puesto esto, ¿no? Porque mediante su Espíritu Santo nos fortalece en fe y nos da fuerzas para enfrentar y resistir a las persecuciones. Solo tenemos que estar en comunión con Él, orando siempre, darle gracias, pedir su perdón y acercarnos a recibir sus dones de perdón, vida y salvación en sus sacramentos y resistir. Exactamente. Es el único. El que nos ayuda a resistir exactamente es nuestro Dios, es el Evangelio. Que a veces aún que en medio de los sufrimientos, lo que de verdad nos fortalece y nos saca de ellos es el Evangelio, es Cristo extendiendo su mano. Patricia. Sí, dice el Señor que no temamos a los que solo pueden matar el cuerpo.
Es un versículo que, a ver, yo no lo he tenido que usar todavía, pero de llegar al caso, no me pueden quitar mi salvación si está en manos de Jesús. No me pueden quitar la vida eterna. No, San Pedro dice que la aflicción dura un momentito, un poco, y no tiene el peso de gloria que tiene la vida eterna. Entonces, esos versículos de la Biblia ayudan mucho cuando hay burlas, cuando hay tonterías, que tú dices, bueno, yo sé a dónde voy, ¿y tú? Exacto, exacto. Como le pasó a San Policarpo, que él dijo, ustedes me amenazan con un fuego que dura un par de minutos, pero ustedes no saben que ustedes van a estar en un fuego que va a durar para toda la eternidad. Entonces, y con lo que estabas diciendo, fíjense que nosotros a veces no tomamos tan en serio los votos que nosotros hemos hecho en la confirmación. Y por ejemplo, en la confirmación, nosotros confesamos públicamente. La pregunta ¿es tu intención seguir fiel en la confesión y en la iglesia y sufrirlo todo, incluso la muerte, antes de apartarte de ella? Y cada uno de nosotros confesamos, sí lo haré con la ayuda de Dios. Yo no sé si yo al final de mi vida voy a ser tan valiente como San Policarpo o como estos santos mártires. Se lo dejo en las manos de Dios. Lo que sí yo sé es que mi Señor me tiene un lugar reservado. Y no porque, yo soy Isaac y porque yo soy pastor y porque yo soy bueno y yo soy buena gente. No, no, no. Es por lo que Cristo ha hecho, porque Cristo es bueno, porque Cristo es buena gente, porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, porque Cristo me ha dado la salvación y el perdón. Y le pido a Dios todos los días que me ayude a no negarlo. Y que si llegara a negarlo, que así como Él restituyó a Pedro, lo haga también conmigo. Cristina, ¿querías decir algo? Porque veo que tienes el micrófono activo. Lo hemos Ah, dicho, es que era lo mismo. Confiar en Dios por sobre todas las cosas y recordar, o sea, recordar el sufrimiento de Cristo y que murió y que resucitó por toda la humanidad, por mí y por incluso los otros que no creen, y que Él lo vivió en carne propia y nos trajo todas esas bendiciones y nos las trae diariamente también cuando pensamos en nuestro bautismo, cuando, como decía Zulima, vamos a tomar los sacramentos. Es como que centrarme en lo que Jesús hizo hace que por más que suframos lo que suframos, sea una pequeñez en contra. Y la bendición o el regalo es tan grande, como decía Patricia, el regalo es tan grande que por más que suena fuerte y es difícil enfrentarlo. Si sí. llegásemos a perder la vida y terminar siendo, que es muy difícil en ese momento, ¿no? Pero el regalo es tan grande que no, Ujú. que nos ayuda a soportarlo. Así es, así es. Y fíjense que, por ejemplo, en su manual decía que no todo sufrimiento termina en martirio. La palabra martirio viene de martureo, que es confesar. Y los mártires son aquellos que murieron confesando la fe. Y hoy por hoy existen mártires cristianos. Por ejemplo, lo que les estaba comentando de estos cristianos en Nigeria que también fueron masacrados y murieron por causa de su fe. Ellos son santos mártires. Y ellos están ahora mejor que nosotros. Están disfrutando con su Señor, con el Señor por el cual ellos confesaron. Y a mí siempre me encantan esas palabras de Jesús, que son también de aliento. Bienaventurados ustedes cuando por causa mía, por causa del Hijo del Hombre, la gente los odie, los segreguen, los vituperen, los menosprecien, poniéndoles nombres malos. Porque así va a seguir diciendo Jesús, así persiguieron a los profetas que vinieron antes que a ustedes. Y así lo persiguieron a él. Y así han perseguido a todos los demás apóstoles y a todos los demás discípulos de Cristo hasta el día de hoy. Fíjense, por ejemplo,
entre nosotros tenemos a alguien, a un hermano que está haciendo, que fue, pero que también sigue siendo perseguido. Ustedes lo conocieron, el obispo de Finlandia, y han conocido este caso, y no han podido encontrar cómo culparlo, pero todavía el mundo, todavía esta fiscal sigue metiendo el dedo en la llaga porque lo quiere ver preso. Ya vemos que dejó de ser quizás algo político para convertirse en algo personal. Y este hombre, este gran hombre de fe, está padeciendo esta persecución y estos sufrimientos por causa de agentes externos en su vida, pero mantiene su confesión de fe. Entonces, la mayor muestra de amor, la mayor muestra de compasión y de misericordia ha sido la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una frase que a mí me encanta del Catecismo Mayor, del segundo artículo del credo, que Lutero va a decir: en efecto, después de haber sido nosotros creados y una vez que habíamos recibido diversos beneficios de Dios, de Dios el Padre, vino el diablo y nos llevó a desobedecer al pecado, a la muerte y toda desdicha, de modo de que quedamos bajo la ira de Dios y privados de su gracia, condenados a la perdición eterna, tal como nosotros mismos lo habíamos merecido, justo pago por nuestras obras. Pero no faltó todo consejo, auxilio y consuelo, hasta que el Hijo del Hombre, Dios eterno, se compadeció de nuestra calamidad y de nuestra miseria, y con su insondable bondad descendió del cielo para socorrernos. Y entonces aquellos tiranos y carceleros fueron ahuyentados, y en su lugar vino Jesucristo, un Señor de vida y de justicia, de todos los bienes y de salvación, y nos ha arrancado a nosotros, pobres y perdidos hombres, de las fauces del infierno, y nos ha librado y devuelto a la clemencia de la gracia del Padre, y nos ha puesto bajo su tutela y amparo, como cosa suya, para gobernarnos con su justicia, su sabiduría, su potestad, su vida, su bienaventuranza. Esto es una ampliación de lo que quiere decir esto según Lutero en el catecismo menor, de que creo que Jesucristo es mi Señor, que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, y me ha rescatado de las garras del diablo, del pecado y de la muerte, no con oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre, con su inocente pasión y muerte, para que yo sea suyo y viva con él en su reino eterno. Entonces, vemos que la mayor muestra de amor, pero que llevó a un sufrimiento extremo, el peor de todos los sufrimientos, los llevó nuestro Señor Cristo Jesús, aquel que fue a la cruz, aquel que cargó con nuestros pecados, aquel que gritó en la cruz del Calvario: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué es lo que significa eso? A ver si se acuerdan. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy bien, excelente, excelente. Entonces vemos que los sufrimientos, tenemos sufrimientos físicos de cuerpo, pero también tenemos sufrimientos espirituales y del alma. Y a veces, y yo estoy muy de acuerdo con el manual, a veces nosotros nos preocupamos, porque somos cristianos, de los sufrimientos espirituales, y olvidamos a veces los sufrimientos físicos que podemos estar afrontando. Y por ejemplo, esta lista ustedes la leyeron. Espirituales: pérdida, soledad, maltrato, separación, divorcio, preocupaciones, ansiedades, cosas físicas, enfermedades, dolencias, ceguera, discapacidad, envejecimiento. A veces yo, por ejemplo, me doy cuenta de que ya los años van pasando, y a veces mi rodilla me duele, a veces ya no puedo caminar como antes, quizás puedo caminar un poquito más que algunas, pero todavía no tanto. Yo creo que Yajaira puede caminar mucho más que yo y correr mucho más que yo, pero vemos que todos esos sufrimientos, tanto el cuerpo como en el alma, llevan a consecuencias en nuestra vida, emocionales, psicológicas y espirituales, que pueden causar, por ejemplo, culpa, vergüenza, desesperación, dudar
de nuestro Dios. Y es por eso que necesitamos ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Necesitamos que reconocer esas dificultades. Y por ejemplo, en todo sufrimiento, yo siempre les invito a que busquen a los pastores, hablen con nosotros, y uno no lo busca por estar actualizado de la vida de fulanita o perencejo, no, es porque nosotros estamos aquí puestos para ser cuidadores de alma. El Seelsorger, lo que hablaba Lutero, cuidadores de almas. Y por ejemplo, yo lo confieso, yo quizás en mi juventud y en mi inexperiencia como pastor, quizás hay cosas de las cuales no sé cómo tratar, pero yo hasta el momento yo soy lo suficiente sensato de reconocer que si hay algo que no puedo tratar o de que, no, por ejemplo, yo no soy psicólogo, yo no soy médico, y si hay sufrimiento físico o si hay un sufrimiento psicológico, pero que yo estoy viendo eso, yo como tu pastor, como su pastor, yo puedo acompañarlas incluso. Y yo siempre les digo, yo no estoy en contra, por ejemplo, de la psicología. Hay cosas que necesitamos a veces ir a un psicólogo que nos dé herramientas para poder afrontar ciertas cosas. Y yo no voy a entrar contigo a la consulta psicológica, pero sí puedo acompañarte, sí puedo estar ahí, sí puedo estar en el momento en que, por ejemplo, tú me digas, pastor, hoy voy a ir a tal cosa. ¿Será que después de que yo vaya lo puedo llamar y podemos charlar y podemos hablar? Y yo no te voy a decir, dime todo lo que le dijiste al médico, dime todo lo que le dijiste al psicólogo. No, pero simplemente estar ahí, acompañarte. Y eso también es parte de lo que ustedes necesitan ir viendo y observando con las hermanas para poder diagnosticar este tipo de cosas y para poder acompañar a ellas. Y era una de las cosas muy bonitas que se decía el día de ayer, que estábamos reunidos un grupo aquí en Madrid hablando acerca de lo de la ofrenda de misericordia. Y se estaba hablando acerca de que a veces quizás por vergüenza o por cosas así no se dicen los sufrimientos que uno está atravesando. Y puede que, por ejemplo, yo como pastor puedo estar pasando por una mala situación o por alguna dificultad. Y claro, yo voy a ir a un pastor a que me ayude espiritualmente, pero también puedo recurrir a mis hermanos y decirles, mira, estoy pasando por esto y necesito su ayuda en esto, ayúdame. Y así es, porque somos una comunidad de hermanos, somos una comunidad de creyentes. Y una de las cosas que Lutero decía, en donde uno puede ver el evangelio, es en la consolación mutua entre los hermanos. Y ustedes van a estar llamadas a eso. Y no quiero, bueno, no voy a leer mucho todo esto, pero porque esto aparece en sus manuales. Y se nos está acabando el tiempo. La lección era corta, pero como les dije, a veces uno se entusiasma y empieza a hablar, pero siempre vamos a tener, o a veces vamos a tener estos sentimientos de culpa, que nos pueden señalar estas cosas incorrectas que nosotros hemos pecado o que hemos hecho en nuestra vida. Y todas estas cosas, la culpa, la vergüenza, la desesperación, la duda, provienen del pecado, provienen de la caída del hombre, porque esto Dios no lo creó, pero como hemos caído en pecado, ahora Satanás pone esto a nuestro alcance porque somos débiles. Es por eso que yo siempre soy enfático también en el tema de la confesión. Necesitamos confesarnos. Y a veces no solamente basta la confesión pública de pecados en la iglesia. A veces no solamente basta la confesión mía con Dios, ay sí, Señor, perdóname. A veces necesitamos escuchar privadamente, personalmente, para mí, tus pecados son perdonados. Por eso yo creo que le comentaba a Patricia el sábado que uno de los momentos más bonitos, y que lo hago una vez al año, pero que es un momento bonito y que la gente a veces lo siente íntimo y personal, es cuando yo doy la absolución privada a cada uno. A ver, ¿alguien se acuerda cuándo di la absolución privada? ¿Qué El día? miércoles de ceniza.
Miércoles de ceniza lo di y también hubo otro. Son 2 momentos, ahora que me acuerdo, gracias. Son solamente 2 momentos al año que doy la absolución privada. Miércoles de ceniza y un día de Semana Santa. ¿Domingo de resurrección? No El sé. Viernes Santo, el viernes. No, el Pesada viernes, de gloria. no, tampoco. El Entonces, ¿cuál domingo. queda? Si no es viernes, si no es domingo, si no es sábado, El el jueves. jueves santo, exactamente. Jueves Santo. El jueves santo, por descarte, nos quedó el jueves santo. Y es eso de que a veces la gente necesita escuchar, por ejemplo, Joaquín, tus pecados te son perdonados. Y saber que si Dios me ha perdonado a mí. Entonces yo siempre invito, y quizás voy a poner eso, así es, Joaquín, así es. Y quizás voy a poner esto en una de las prácticas diaconales, voy a hablar con el seminario, para que puedan experimentar la confesión privada, pero no esperen solamente que sea la práctica diaconal. Si alguna vez en su vida quieren experimentar la confesión privada, yo estoy totalmente abierto para escuchar, soy su pastor, y estoy aquí para escuchar su confesión. Y eso, la confesión es entre usted y mi persona. Y es más, yo siempre digo, la confesión o la forma en que se hace la confesión es de la siguiente manera. Ustedes están ahí, así como se hace en los confesionarios católicos, yo no las veo a ustedes, yo estoy escuchando a ustedes porque yo soy en ese momento los oídos de Cristo. Y en el momento en el cual yo veo mi mirada y pongo mi mirada nuevamente en ustedes en la santa absolución, cuando ustedes han confesado su pecado y se han arrepentido de su pecado, yo les digo, ahora tus pecados son perdonados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ve en paz. Y yo créeme que no, pues, a la semana siguiente voy a decir, mira, pero, ajá, ¿cómo vas con eso No, eso es algo poco profesional, que no se debe hacer. Cuando se confiesa un pecado y cuando se perdona un pecado, ese pecado queda perdonado. Ahora, Satanás va a actuar también a veces con la culpa y va a querer meter el dedo en la llaga y ponernos la culpa ahí, esos pensamientos, y cuando vengan esos pensamientos a nuestra mente, tenemos que hacer como Lutero, arrojar el tintero, o hacer como Jesús, apártate de mí, Satanás, porque mis pecados han sido perdonados. Luego también tenemos la vergüenza. La vergüenza es parte del pecado original. Adán y Eva sintieron vergüenzas de estar desnudos y quisieron cubrirse. La vergüenza, a diferencia de la culpa, va a decir que la vergüenza es acusadora. Y el que nos acusa es el padre de la mentira, el diablo. Él es el acusador. A él le encanta mostrar nuestros pecados y avergonzarnos. Y por ejemplo, yo no sé con quién hablaba de esto de posesiones con alguno de ustedes estaba hablando de posesiones demoníacas y de una persona que creo que era de una película y creo que fue con Patricia, ¿no? Que estábamos hablando sobre esto, sobre una persona. Sí, Nefario. Ajá. Y que el diablo siempre va a querer, el diablo nos conoce y el diablo siempre va a querer sacar nuestros pecados al aire, y ventilarlos, y causarnos vergüenza. Pero también Lutero decía que cuando el diablo venga a sacar nuestros pecados al aire, cuando el diablo quiera sacar los trapitos sucios, como se llaman, al aire, uno tiene que decirle, sí, efectivamente, yo hice esto y esto y esto, pero Cristo murió por mí. Cristo murió por ese pecado. Cristo me perdonó ese pecado y ya tú no tienes por qué venir a sacarme ese pecado en mi vida. Y nuevamente, ¿qué es lo que uno dice? Apártate de mí, Satanás. Uno puede con la autoridad que Cristo nos ha dado decirle al diablo, apártate de mí, Satanás. Y a veces Satanás no es simplemente este ser alto, con cola,
cuernos, con un tridente todo rojo. A veces nosotros podemos ser piedra de tropiezo, y ser piedra de tropiezo también es ser instrumentos de Satanás. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque eres tropiezo Exactamente. para... ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Te acuerdas por qué Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo? ¿Qué era lo que quería Pedro? Porque no Que quería que Cristo sufriera, que impedir pasara que por ese trago amargo. Exactamente. Entonces, no quería la cruz. ¿Y quién no quiere la cruz? Satanás. Entonces, a veces nosotros, y Pedro lo dijo quizás con la mejor intención, pero a veces de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Entonces, no tenemos que confiarnos de las buenas intenciones. Y también, por ejemplo, está la desesperación. La desesperación nos lleva y nos conduce a la depresión, a una baja autoestima, a sentimientos de indignidad, a desconfiar y a dudar también. La desesperación y la duda van ahí, y a dudar de las promesas de nuestro Dios, a dudar de que si soy verdaderamente perdonado o no. Y en estos estados, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que estar cuidadosos con las personas en las cuales nosotros quizás estamos atendiendo, a las personas por las cuales estamos velando, porque Satanás se puede meter en el corazón de esas personas, plantar la duda y arrebatarles el cielo eterno en cuestiones de segundos. Porque en cuestiones de segundos, una mala decisión en nuestra vida, por estar deprimidos, por estar desesperados, por dudar de la gracia de Dios, quizás pudiera llevarnos a atentar contra nuestra propia vida. Y cuando morimos, cuando nos suicidamos, ya no hay marcha atrás. Y Satanás nos quiere llevar a la ruina a cada uno de nosotros. Entonces, en medio de la desesperación, en medio de la duda, nosotros también tenemos que llevar a la gente a reconocer quién es Jesús y qué es lo que ha hecho Cristo para cada uno de nosotros. Por ejemplo, aquí en su manual hablaba acerca de estos dos extremos. Uno es en medio de la duda, la necesidad de Dios, de reconocer que sí, necesito a Dios y voy a la cruz de Cristo. Pero hay otro que es la negación de Dios. Y el diablo nos va a acusar. Y déjenme decirles que yo como pecador he experimentado la voz del diablo, la voz de la duda, y la voz del diablo es una voz dulce que va creando la duda en nuestra mente y la va plantando de nuestro oído a nuestra mente, va haciendo este inception, plantando la idea en nuestra mente, pero la voz de Cristo es aún más dulce. La voz del buen pastor es mucho más dulce, y la voz de nuestro buen pastor nos lleva a esos verdes pastos, a esos pastos en los cuales Él nos apacienta a cada uno de nosotros. Por eso es que ese texto es un texto hermoso, Juan 21, cuando Jesús le dice a Pedro que había escuchado la voz de Satanás y lo negó 3 veces. Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y Pedro con tristeza en su corazón, porque ya le había dicho 2 veces, era como que, bueno, que Jesús, tú no me crees. Claro que te amo. Apacienta mis ovejas. Esa es la voz dulce del evangelio para cada uno de nosotros. Y nosotros necesitamos reconocer y ver todas estas señales. Por ejemplo, como las señales de los alcohólicos anónimos, que ya uno puede reconocer a un alcohólico. Y un alcohólico, cuando ya está tocando fondo, va y pide ayuda y solicita ayuda, y ahí está toda una gran comunidad para ayudarlo y para aconsejarlo. Así somos nosotros, es la iglesia, pecadores anónimos. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros, para estar ahí en medio de las dificultades y en medio de las tristezas. Y fíjense cómo volvemos a donde iniciamos. Esteban, en medio de su sufrimiento, Esteban no se hizo víctima.
o como hace un par de años la palabra famosa llegó, un meme de Chile, víctima. Esteban no se hizo la víctima, no se hizo la víctima, o no dijo, ¿por qué me está pasando todas estas cosas a mí? Sino más bien, él pudo ver a su Señor, él pudo levantar la vista al cielo y ver el trono de Dios. Y ahora, para los que están en Cristo, va a decir nuestro manual, para los que han sido bautizados y hemos sido hechos nuevas criaturas, tenemos la promesa de que Dios nunca nos abandonará, de que Cristo está con nosotros, de que en medio de nuestro sufrimiento Él está ahí. Él sufrió todas las consecuencias del pecado y de todos, y Él sabe cómo compadecerse con nosotros. Dios promete en Cristo Jesús que habrá fin para nuestros sufrimientos en el cielo, en el nuevo paraíso, en la nueva creación. Entonces ustedes se acuerdan, por ejemplo, en la práctica diaconal del año pasado, en cuanto a la oración, que a veces me encantó esa parte, que decía que a veces uno ora y Dios nos dice no, pero sí en la resurrección y sí en la vida eterna. Así es con los sufrimientos. Pablo pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón que lo estaba atentando en la carne. ¿Cuál es ese aguijón? No lo sabemos. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio aguijón de la carne. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? No. Pero Dios no solamente le dijo no, le dijo una de las... bueno, es que todas las escrituras y todo lo que habla Dios es hermoso, pero una de las cosas más hermosas que uno puede ver en medio de los sufrimientos. A ver, Yahaira, tú te lo sabes. No es Bástate de tal con mi manera amó Dios gracia. al mundo. Es Yo le pensaba que era como tú estabas hablando. ¿Qué fue lo que le dijo? Bástate con mi gracia, de lo que tú estabas hablando. exactamente. Pero Sí. bueno, Juan 3:16, que No, 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 recuerda. no, 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 Ah, Yahaira, me entendiste mal. Pausa, vale, pausa, vale, me entendiste mal. Yo me vale, estaba vale. hablando de ti diciéndote que no es Juan 3:16. Eh, Vale, es, vale. es, Bástate con mi gracia. ajá, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras más débil soy, más fuerte soy en Cristo Jesús. Entonces, Ok. en medio de los sufrimientos suyos, ustedes tienen que recordar estas palabras: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la gracia de Dios la encontramos en el bautismo, en el perdón de los pecados, en su palabra, en la Santa Cena, en la comunión entre los hermanos. Y cuando ustedes vean a una persona también sufriendo, recuérdenle esto: bástate mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y mientras más débiles nosotros somos, más fuertes somos en Cristo Jesús. Entonces, Ay, ya pastor, yo sé una canción de eso. es muy larga. No, No, vamos a dejarla para el sábado. El sábado ok, y nos las enseñas, ¿te parece? vale. Perfecto. ¿Me podéis decir cuál es ese versículo? Porque me lo quiero memorizar. Es segunda de Corintios, creo que es 12. Ya te digo. Necesito mi Biblia es segunda de Corintios. 2, el aguijón de la carne. 12:9. Si quieres Vale. más contexto, por ejemplo, puedes desde el 8, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Según de Corintios 12:9. Sí, Patricia. Genial. No, No quiero que se me escape Luisa sin felicitarle el cumpleaños, que sé que viene. pero todavía no. Ya, No, vamos a esperar no otro segundito. No hemos le. terminado la clase. No, Eh, perdón. no pasa nada, no pasa nada. Pero gracias por acordarme, pero no se nos iba a olvidar eso. Antes de terminar, antes de cantar cumpleaños, antes de todo eso, todavía nos quedan 2 placas en el PowerPoint, y esta es una de los extractos del sermón de Lutero, y le voy a pedir a Cristina si puedes leer este extracto de Lutero, por favor. el mundo puede infligirnos toda clase de plagas y penas,
y dolor en el corazón y darnos un trago amargo y agrio. Y esto es sin mencionar otros problemas cotidianos, como accidentes, enfermedades, dolencias, tiempos difíciles y guerras, que hieren el cuerpo o nuestro ser exterior. Pero debemos soportar estas desgracias como si estuviésemos mordiendo una manzana agria y probando un trago amargo, para que la dulzura que sigue nos sepa mejor. Y esta experiencia nos impulse a añorar ese día con mayor anhelo. De lo contrario, seguiríamos nuestro camino tan fríos y entumecidos que al final ya no sentiríamos nuestra miseria, como aquel mundo confiado e impenitente, hasta que al final ya no haríamos caso de la palabra de Dios y pereceríamos con todo con los impíos. Pero ahora Dios, en su gracia, nos cansa de esta vida y nos da el consuelo de una vida mejor, es decir, de que pronto aparecerá en las nubes con gran poder y gloria, y nos elevará de toda miseria al gozo eterno, de modo que, por lo que nosotros respecta, nada mejor ni nada más deseable podría sucedernos. Pero para los impíos no habrá entonces tal visión gozosa. Martín Lutero. Muchas gracias. Hermosas palabras de Lutero, que nos enseñan que nuestra vista no está en este mundo, que nuestra recompensa no está en este mundo, que nosotros esperamos la corona de la vida, que nuestra recompensa y nuestra visión está en el mundo venidero, donde los sufrimientos de este tiempo, como dice el apóstol también San Pablo a los romanos, no se comparan con lo que vamos a vivir en el cielo eterno. Y así como también escuchamos hace 2 semanas a Jesús diciendo y trayendo la analogía de la mujer de parto, así como la mujer sufre estos dolores de parto, pero cuando ya tiene al niño en sus manos, se olvida de todo ese sufrimiento porque está alegre porque trajo a un hombre o a una mujer a este mundo. Así pasa con la iglesia, así pasa con nosotros los cristianos. Los sufrimientos van a pasar, mis queridas hermanas. Las cosas que estamos atravesando en esta vida van a pasar y nosotros también necesitamos llevar ese consuelo a las demás personas, que esto va a pasar. Hay una frase, bueno, hay una historia bastante famosa en cuanto a esto de un rey que quería tener mandó a hacer un anillo espectacular y quería poner dentro del anillo una frase que lo acompañara. Y llamó a todos los sabios. Y los sabios le estaban diciendo, le traían cualquier cosa y él decía, no, esto no. Esto no me puede ayudar ni en los momentos buenos ni en los momentos malos. Y llegó un joven y le dijo, agarró y puso una frase en un papel y una de las personas lo vio y dijo, esto es lo que necesita el rey. Lo envolvió sin que el rey lo viera y lo puso en su anillo. Y cuando vino una guerra y el rey estaba, casi, su ejército estaba derrotado y él estaba huyendo y abrió el anillo, el mensaje que decía era, esto va a pasar. Entonces, ¿qué significa esto? Que los sufrimientos van a pasar, pero también necesitamos recordar que cuando el rey enrolló nuevamente esto, lo puso en su anillo y recordando estas palabras, esto va a pasar. Y efectivamente su ejército volvió nuevamente con más vigor, más fuerza, reconquistaron nuevamente el castillo y la ciudad y después estaban haciendo un banquete y uno de los sabios le dijo, ahora vuelve a leer lo que decía el anillo. Y lo volvió a leer y decía, esto va a pasar. Las alegrías pasan, los sufrimientos pasan. Pero ¿qué es lo único que permanece para siempre? La palabra de Dios, el reino de Dios. Y por eso les voy a invitar, antes de terminar, antes de cantar cumpleaños feliz y todo eso, vamos a cantar este himno maravilloso, que es como el himno nacional de nosotros, los luteranos.
castillo fuerte es nuestro Dios. Canten desde su casa y vamos a escuchar y a cantar. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, con armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, y pues él solo es Dios, él triunfa en la batalla. Aun si están demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Sin destruir la dejarán a un mal de su grado. Esta palabra del Señor, Él lucha a nuestro lado. Que lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. Ese es nuestro consuelo, que de Dios el reino queda, que cualquier cosa puede sobrevenir en nuestras vidas, pero que nuestro Señor siempre va a estar ahí para acompañarnos y cuidarnos.